Hola, buenas tardes, mi nombre es María Álvarez El mío Luisa Ramírez. y el día de hoy le vamos a hablar de cómo se impuso América ante el dominio español. Para abrir el tema vamos a comenzar hablando sobre Europa y América al final del siglo XV. La pregunta nos dice, ¿qué cambios hubieron en Europa luego del descubrimiento? Para nadie es un secreto que estos cambios fueron tanto culturales como políticos, sociales y hasta religiosos se podría decir. Entonces poquito a poco le vamos a ir mostrando cuáles fueron los cambios que más afectaron. Antecedentes del régimen feudal. ¿Cómo se formó el feudalismo? Por pequeñas divisiones que podemos llamar estados y surgieron por problemas políticos. Hablemos ahora de lo que fue la crisis del feudalismo y el surgimiento del capitalismo comercial. ¿Qué vino luego del feudalismo? Pues como mi compañera ya dijo, el feudalismo se formó por pequeños estados. Entonces, cuando el feudalismo cayó en su crisis por culpa de lo que fue la escasez de muchos productos y que la mayoría de sus agriculturas no le estaban dando, se creó lo que fue la burguesía. El aspecto económico del capitalismo comercial. ¿Cómo surgió la burguesía? La burguesía es como la liberación del feudalismo para pequeños que buscaban su comercio, es decir, que reemplazó al feudalismo. Entonces hablemos ahora en el aspecto político. ¿Qué acompañó el aspecto político? Pues obviamente el aspecto político vino acompañado del aspecto económico, porque la división económica tuvo mucho que ver con esto, ya que ellos necesitaban tener una división muy buena, que en aquel entonces se le podría llamar que si los reyes o los nobles, entonces el aspecto político tuvo mucho que ver con la división económica. El aspecto ideológico y científico, que se inició en estos tiempos. Se inició las divisiones de los pueblos, se podía decir que eran creencias y hasta culturas. Evolución socioeconómica y política de la península antes del descubrimiento. ¿Qué alteró la crisis del feudalismo? Como ya dije antes, lo que terminó a alterar la crisis del feudalismo fue que su comercio no estaba ayudando mucho. Entonces esto vino a acabar con el feudalismo, ya que los burgueses comenzaron a salir de acá para buscar su comercio independiente. El descubrimiento de América impulsó el desarrollo del capitalismo comercial porque se crearon las rutas por necesidad de cómo realizar el comercio de una manera segura y por esto se crearon las rutas por agua y tierra, conectando de un país a otro. La expedición de Colón y el descubrimiento de un nuevo continente. ¿En qué afectaron las invasiones para que los nativos se rebelaran? En un texto anterior pudimos apreciar que las invasiones se vieron afectadas cuando el oro y la plata se comenzó a acabar, pero pues eso en cierta parte ayudó a que se investigaran o se crearan, mejor dicho, nuevas rutas por las que se estaba ayudando mucho a lo que era el comercio. Los indígenas americanos al llegar de los españoles, porque hay varias Américas, se quedaron en distintas zonas debido a que la hora de invasión, las culturas y hasta las lenguas fueron un problema porque comenzaron haciendo las razas. Lo que quiere decir que en cierta parte hay varias Américas porque la división de razas fue muy grande. Entonces, pues sí, crearon su propia América, como lo diríamos en aspectos ideológicos. Sin más que decir, muchísimas gracias.